Nuevamente, un programa de íntimo interés. Y hoy día trataremos con María Fernanda Perrone sobre la profesión y la imagen. Ese tema que sobre todo la gente que está en pantalla llega, porque quienes hacemos radio sin pantalla o quienes hacíamos radio sin pantalla, podíamos ir en short, inclusive hasta en ropa interior, que lo escucha lo único que tenía era la voz al frente. Pero quien se enfrenta a la cámara y quien nace de la radio como María Fernanda Perrone, que ha tenido ya más de 20 años de trayectoria en el mundo de la radio, hizo ese cambio. Y ese cambio de tener que ir más temprano a un programa para que la arreglen, para que la pongan, de mantener esa imagen, imaginario frente al público. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla? Y bienvenida. RTP 96.5 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Gracias, don Ramón, qué placer conversar con usted. Mire qué curioso, porque tengo los dos mundos. De hecho, yo siempre en materia de comunicación hablada, dije, la radio me preparó para la televisión, pero nadie me preparó para la imagen en televisión. Y es la primera vez que yo me voy a referir al tema. Es como si te choca y te cuestionas si estás hecha para la pantalla o para la imagen, porque hay una idea de belleza que debe ser la que aparezca en esa pantalla, que no es la mía, ¿no? Porque esa era la realidad. No era la cara de televisión, no soy el cuerpo de televisión, y era una lucha interna. Esta transformación que te hacen cerca de 45 minutos, una hora, para mejorar tu imagen, incluso para verte como lo que no necesariamente es. Para mí fue todo un proceso en el que en algún momento acepté que iba a preocuparme más por lo que decía, de por cómo me veía, porque aceptaba que no era un rostro ni un cuerpo para esta televisión. ¿Usted siente que su apariencia abre puertas o que a veces la encasillan? Corro el riesgo de ser encasillada siempre por la apariencia o por el pensamiento, cualquier ser humano. Pero hay algo que me queda, qué pena lo que voy a decir, pero esto de que como te ven te tratan sí pesa. Y como te ven te tratan no significa necesariamente estar con algo de marca o costoso, sino siempre bien. Para mí significa eso. Sí puede cerrar la puerta en algunos sectores. Ahora, más pesa la capacidad de sentirse bien o la capacidad de realmente estar vestida. ¿Qué pesa más? ¿El estar vestida o sentirse bien vestida? Es que si tú no te sientes bien, no importa lo que tengas puesto encima, don Ramón. Porque, mire qué curioso, te pueden poner el mejor traje del mundo, pero si tú no lo sientes, no lo haces parte tuyo, vas a estar incómodo y al final uno proyecta no lo que tiene encima, sino cómo uno se siente con lo que lleva puesto. Eso lo aprendes muy rápido. Entre sus colegas, mujeres y hombres también, ¿cómo es eso de la imagen? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha sentido alguna anécdota en que la imagen haya impulsado demasiado el narcisismo del sujeto que esté viendo, o lo inverso, que es... Bueno, a mí me pasó una historia, ¿verdad? Yo recién comenzaba la televisión y algo había salido aquí en mi párpado, una cosa que no se veía agradable y en pantalla menos. Pero era muy costoso hacerme esta intervención y una compañera que ya tenía años haciendo este trabajo dijo, bueno, para mí eso no es un gasto, es una inversión. Y con esas dos palabras marca la diferencia entre alguien que no vive de la imagen versus alguien que hace de la imagen también parte de su capital. Porque debo decir que aquellas personas que trabajan con su rostro, con su cuerpo, no son exclusivamente eso, rostro y cuerpo. Hay muchas profesionales y hombres que dentro de esta cantidad de imágenes que proyectan con ropa, con fotos, son seres que expresan también sentimientos e ideas. No solamente se limita a eso. Ahora, creo que con todas las herramientas que se está presentando científicamente, las personas están muy enfocadas en verse muy delgadas y muy jóvenes. Y le voy a traer algo que escuché un análisis de una socióloga
colombiana, muy interesante, una mujer interesante. Ando que busco el nombre porque sale y solo da un adres, pero el tema era interesante. Y ella hacía una comparación de imagen entre esta visión de Ronaldo y Messi, que son unos productos pues, para vender ropa interior, para vender el mejor champán del mundo, para vender cualquier cosa. Y por el otro lado presentaba a este delantero de Noruega como un troglodita, como un hombre salvaje, como un asteroide que aparece en el mundo, generando toda una contraposición a lo que normalmente los medios de publicidad exigen. ¿Cómo ves esos contrastes? Porque hay carisma. Y el contraste es importantísimo, don Ramón. Si no, ciertas personas que no reúnen las características físicas de la estandarización de la belleza nunca podrían aparecer. Pero ahí es cuando usted me preguntaba qué pesaba más, la imagen o el ser. En este caso, este señor es el ser. Yo sé, se refiere al delantero de Noruega. ¿Y por qué se me va el nombre? Qué mala memoria que tengo. Se me está pegando el alemán. Entonces, claro, estéticamente no es lo que tú puedes decir, es un hombre guapo, pero tiene alto carisma, tiene alegría, tiene el ser él, sin estar midiendo posturas. Y eso creo que se valora también y han sabido explotarlo. Y no necesariamente porque él se lo haya propuesto. Y le traje eso porque hay una pregunta que me pide producción. ¿Ha notado que su audiencia la trata diferente según cómo se ve y cómo se viste ese día? No. O sea, no lo he notado. Si alguien ha hecho el comentario, bien, buen dato. Pero yo no me he visto para la audiencia. Yo sé que esto se trata de... ¿Cómo se siente ahora fuera de la televisión? Bien, libre, mentalmente, pero nunca... ¿Cuál es la diferencia entre la radio y televisión? La diferencia entre la radio y televisión, para mí, que te tienes que quedar muy quietita. A ver, yo pasé poco tiempo en la televisión, 4 años. Para mí es poco, comparado con todo, es poquísimo. Pero es eso, que está muy estructurado. La radio permite un poco más de libertad. Pero ahora los medios de comunicación igual tienen pantalla, don Ramón. O sea, no, hoy no marca mucho la diferencia. Gusto. Contra su gusto, yo lo sé, que fuimos los últimos medios en aceptar la pantalla, pero hoy no marca mucho la diferencia, ¿sabe? Y no sé si qué tanto a la gente siempre te juzga, la gente siempre te critica, pero ahí para mí viene la diferencia en algunos aspectos. Primero, yo me he visto para mí, el tiempo que yo le dedico, lo hago para mí, no para que los demás me vean. Es un ritual. Sí, y me hace feliz, lo disfruto. Estar en la coquetería de que me combina, que no me combina, a mi juicio, ¿no? Sin hacer, sin validación de los demás. Es algo que yo disfruto, que me gusta, y estoy sujeta a la crítica y la acepto. Una vez que usted está sujeta a la crítica y la acepta, ya dejas de ser ese ser vanidoso perfecto. Eres un ser que le gusta dedicarte tiempo, nada más. ¿Ha tenido que cambiar su look por exigencia del canal o de la radio? ¿Y cómo fue esa conversión? No, en el canal nunca me lo pidieron. Para nada. O sea, hubo pulir, ¿no? Pero no es que me dijeron tiene que pintarse el cabello, tiene que bajar de peso. No, en lo absoluto. Jamás. Y en la radio, pues no. En la radio pero para nada. Ahora quizás ahora que hay pantalla a lo mejor. Pero a mí me cuesta. Yo alguna vez me invitaron a ser parte de un canal de televisión y me hicieron ¿cómo que le llama cuando uno da la prueba? ¿La prueba de cámara? ¿Qué? Eso cuando vas a hacer el piloto. Y la verdad es que me llamaron de nuevo. Y le dije, no, gracias. No renuncio a la radio. A mí me pasó algo en el piloto, don Ramón. Dígame. Estábamos sentados ya todos ahí listos para hacer la prueba, el arrancón, y alcancé a escuchar a alguien que sí sé quién es, pero no amerita decirlo. Le decía al gerente, ¿y qué hace esta mujer ahí? Esta mujer, yo. Porque claro, insisto, no era cara ni rostro de televisión. Y lo que le contestó, que me golpeó, pero acepto la realidad como es. Entonces esta persona le dijo, ya vas a ver. Me pasa que luego de unos meses hago la entrevista con en ese momento, el presidente Guillermo Lasso, y esta persona se me acerca y me dice, ahora entiendo por qué estás aquí. Y para mí el mayor mérito, y esto no me importa la validación de los demás, es que la gente te reconozca en la calle, que no hable de lo físico, sino que mencione lo que tú dijiste en la televisión, que es complicado, porque la televisión es imagen, que la gente esté consciente
de lo que tú dices para mí fue un plus. Y logré eso en algunos corazones o en algunas mentes, incluso en la misma gente del canal. Ahora, Sí, fue un cambio. Usted pasó de una radio eminentemente política, un programa eminentemente político y filosófico, a un programa que no era su género. Era todo lo contrario. Era todo lo contrario, pero desde ahí también se hace construcción. Yo estaba en la decisión... Y de ahí se aprende también. Pero yo aprendí muchísimo de todas las personas que estaban alrededor. Yo pedía instrucciones y tuve mucha gente buenísima que me acompañó en esta formación. Pero lo que le digo a don Ramón, que al final uno ve desde el espacio que está, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo aportas? Lo que nunca perdí, ni en la radio ni en la televisión, fueron mis principios y mis valores. ¿Alguna vez has sentido que su contenido intelectual pesa más o menos que su imagen? No, pero he sentido que mi contenido es muy pobre comparado con otros. Y eso me ha empujado a prepararme más. Yo tomo nota de conceptos que no conozco. Lo hago en mi cuadernito. Temas que ustedes mencionan o un entrevistado mencionó, yo lo anoto y digo, ignoro esto, voy a prepararme. Y cuando hay otras personas en el panel y yo veo la cantidad de conocimiento que tienen, yo digo, estoy muy lejos de eso, tengo que esforzarme más. Eso sí me pasa. Eso es como entender que somos eternos aprendices, no eternos maestros. Yo lo soy. Eso es fundamental en la vida. Que lo que dice importa menos que cómo se ve al decirlo. ¿Cómo ves? ¿Qué importa más? ¿El decirlo o cómo se ve al decirlo? No la sé contestar, pero sí sé que importa cómo se lo dice. Porque hay una escala de valores que se le da a la exposición que uno hace. Según estos científicos, el 7% es la palabra, de valor, de importancia. El 35%, cómo se lo dice, y el 55% más o menos, don Ramón, es la forma en la que uno lo proyecta. Entonces, no necesariamente es solo si eres bonito o no, sino certeza, gestos, silencios, ladeos, pausas que uno hace. Así que tendría que evaluarlo cada persona. No lo sé. A mí no... ¿Le cuesta ceder la palabra? Hartísimo. Muchísimo. ¿Roba la palabra o no roba También la palabra? soy robabaser. Con el tiempo me he ido moderando. Me cuesta porque entendí que no tengo ni la última palabra, ni es completo, ni los temas se agotan. Y cuando no dirige el programa. Siento que me ahogo, quiero mi cuarto piso. Aprendes a jugar, pero reconociendo que juegas en otra posición. O sea, yo no me miento, yo disfruto de los espacios en los que estoy. Unos dirigiendo, otros receptando la pelota. Y así es el mundo. ¿Sí? Así yo, para mí no es una amargura. Entiendo la posición que me toca y trato de hacer lo mejor posible, pero sí siento que me quedo con 1.000.000 preguntas y palabras. Eso es verdad. Y usted lo sabe. No necesariamente que sean preguntas y palabras importantes, pero yo me quedo. ¿Cómo llegó a la radio? La radio llegué por accidente y por una... Nunca se lo he preguntado. Sé cómo llegó por un desamor. Por un desamor. Sí, en realidad la primera radio que estuve, don Ramón, fue porque vine de un rompimiento y no tenía nada que hacer. Y XA, no recuerdo ahora qué pasó, fui a una radio en la que hacía un programa que se llama Unroll for All. Y luego me pidieron que vaya a hacer las prácticas en el noticiero, solo radio. Pues me duró un mes nada más. Hasta que alguien, el primo de mi profesor de teatro, me dice, oye, tienes buena voz, deberías ir a Sucre. Ahí comencé en Sucre. Estuve en Sucre, igual sí, que señor. yo. Hice arrancas en Sucre. 2 meses de pasantía, estuve en Cupido, hacía la música, el programa musical, tenía el noticiero de la tarde y también hacía noticias el domingo. Pero ya cuando pedí que me pagaran sueldo, ya me dijeron que no, entonces ¿para qué? Ya había hecho 2 meses de pasantía. Y en algunas dependencias, digamos. ¿Y dónde fue la primera vez que en radio ganó plata? Con Clever Chica Zambrano. Y aprendí la cultura radial, la puntualidad, el paso, el tiempo, el micrófono. Él me dio la oportunidad por años. Hay que mandarlo a César Pérez Cordero, entonces, a donde Clever Chica. 20.000 horas. Para que aprenda la puntualidad. Sí. Clever Chica fue el espacio que yo tuve pagado, en el que fui creciendo, que pasé de leer noticias y servir café
a poder estar más leyendo noticias. Pero en realidad el brinco que yo doy de pasar de leer a generar opinión, en lo cual soy muy mala porque me cuesta hilar y siento que no tengo la argumentación suficiente, fue en Radio Tropicana cuando me da usted el chance de hacer entrevistas, que lo recuerdo claramente. Estábamos en una entrevista, era vía telefónica, y el entrevistado, yo lo presento, el entrevistado se queda un poco enganchado con la voz y usted dice, pregunte usted, María Fernanda, que parece que el entrevistado le ha gustado su voz. Yo no sabía ni qué preguntar porque no me había preparado para eso. Aprendí a prepararme, por sí o por no. Entonces ahí comencé a hacer entrevistas. ¿No le choca cuando está en otros medios y llegan como que sin ninguna nota, sin nada y comienzan a hablar como que si nacieran de... Las ideas le caen del cielo? ¿Los entrevistados o los entrevistadores? No, los entrevistadores. Los entrevistados a mí me molesta, porque uno debería tener... O sea, yo acepto la responsabilidad que tengo como periodista. Y cuando alguien está ahí es para escrutarlo. Y sobre todo algo importante, que a veces los periodistas, mientras no está el aludido o la autoridad, dicen de todo. Pero cuando está la autoridad no la cuestionan, no le preguntan, no le dicen, no hay nada. Entonces yo creo que es una falta de responsabilidad periodística, pero también ética, porque uno tiene que repetir lo que cuestionó delante de esta persona y tienes una responsabilidad social. ¿Cree que su imagen es lo que hace llegar a la gente o lo que la gente recuerda de usted cuando apagan la pantalla, en el caso de la pantalla, y en la radio sería ¿qué le queda de recuerdo a su radio escucha? Le puedo decir cuando apaga el radio. En absoluto. Ni siquiera en radio ni en televisión. La gente de radio estaba comprando libros cuando vivía todavía en Vía La Costa. Esto tiene que haber sido hace unos 10 años. Y estaba haciendo la fila y yo le digo, señorita, por favor, y se vira alguien y me dice, usted es María Fernanda Perrone. La voz. Y la gente, porque claro, yo no es que iba, después del canal iba transformada igual como me dejaban, impecable, linda, peinada, no. Yo iba como María Fernanda Perrone, como lo que soy. Y la gente yo estaba X comprando y hablaba y la gente me decía, uy, usted es la de entre ellas. No la reconocí, pero por la voz sí. La gente se queda con la voz. Sí, su voz. Y me he pasado, hemos trabajado tantos años juntos, que la gente tenía fascinación por su voz. Tiene una transmisión de inteligencia y de sensualidad. ¿Siempre fue así o hizo un proceso para manejar su voz? Yo nunca he entrado por ese proceso de clases de voz. Yo tampoco, nunca las he tomado. Nunca las he tomado, pero creo que es un arte para la manipulación primero, que ejercía desde chica. Entonces ya sabía, papi, por favor, si no me da permiso ahorita yo no vuelvo a preguntar. Y los ojitos, y parpadeaba. Entonces era una forma de manipulación. Pero me ayudaba mucho la lectura y luego clases de teatro que tuve en el colegio. Pero no es que nunca dije voy a modular. ¿Cuánto pesó en su formación, Pancho, su papá? Todo. Mi papá era todo. O sea, desde la parte más positiva que debo tener hasta la parte más negativa que debo corregir. ¿Cuál es la parte más negativa que tiene? Administración de mis recursos económicos. Sí, ¿no? Sí, papi no sabía ahorrar. A pesar de que ha recibido buenas clases usted. Yo tengo asesores aquí que ya aprendí a ahorrar, ya aprendí a administrar, pero papi no sabía nada de eso. Papi como sabía buen leer. artista. Sí, pero no, eso mi papi era. Pero más allá de la cuestión académica, que yo le decía, papi, pégese su cabeza a la mía a ver si por ahí migran algo de pensamientos, son los valores, son principios. O sea, la solidaridad. Yo creo que si algo me enseñó mi papá y es lo que yo más pondero, que te hace ser otro ser humano, es ser solidario con el otro. Eso. Para mí ahí parte todo. Y se los estoy enchufando en el cerebro a mis hijos. ¿Y Carlos Vera? Carlos Vera, maestro. ¿Qué significó para usted como maestro? Maestro, exigente. Me hizo descubrir cosas que yo no conocía. Por ejemplo, que podía escribir. ¿Ya? Comencé a hacer otro tipo de tarea que era la de asesorar, escuchar, dirigir. Me tocó ir a dirigir mi primer mi espacio político contratado con un X gracias a Carlos Vera. Carlos Vera puede ser muy exigente, pero vaya que aprendes. Te vas con escuela. Y nunca fui maltratada, entonces no hay problema. Que tiene ese grado de agresividad. Usted no percibió lo que para otros es un maltrato, que es la exigencia, ¿no? A veces pasa eso. Hay gente con la primera exigencia ya dice que eres un ogro, eres tal cosa. No. Recuerdo mi primera entrevista con Carlos Vera en Ecuavisa. ¿Cómo fue? Cuénteme.
todo el mundo me advertía, no te vas a dejar hablar. Entonces yo creo que a partir de ahí me volví epigrámico. Ya. ¿Ya? Porque aprendí que cada espacio tiene un lenguaje. Ah, sí. Y tú si lo quieres aprovechar, sabes que la televisión es egoísta. Sí. No hay cómo hacer como hacemos en la radio. Aguanta 10 minutos más que después lanzamos los comentarios. No. Porque es más artesanal. Todo eso está estructurado en un tema. Y me ha ido siempre bien con Carlos Vera. A él de vez en cuando me invita porque le gusta de vez en cuando un disruptor. Entonces me invita a mí para que para decir lo que él no puede decir. Cuando se aburre de las cámaras de eco. Yo digo que él me invita cada vez que lo que no puede decir por razones obvias, me lo carga a mí, me lo deja ahí. Y mire, no deje de ir, don Ramón. Pero bueno, no me ha invitado, así que ahora último, así que... Pero mire qué importante que usted dice, porque en la vida, como en los espacios de comunicación, uno tiene que adaptarse a lo que tiene. O sea, en la televisión tus respuestas no pueden ser más de 30 segundos. Aquí en la radio tenemos respuestas puchica de minuto y medio, 2 minutos que... hay que adaptarse. Casi es un documental lo que hacemos en la radio, pero lo interesante de la radio para mí siempre ha sido que hay como no hay imagen en el 99% de lo que nos escucha, porque ningún medio de radio hace realmente televisión, está haciendo una transmisión. Y yo sigo pensando como radio. Es decir, imaginando sonidos, silencios que lleguen al radio escucha, porque la radio no tiene apuro. No en tenemos. Cambio el otro es taca, 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 taca. No hay silencio. La televisión era así, no podías quedarte callado. No hay silencio. No. El silencio es 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, lo traducen en plata. Y dicen el segundo a tantos $, multiplicado, hemos perdido todo esto. Sí. Va por ese ánimo, ¿no? Va por ahí. ¿Y usted piensa que la radio sobrevivirá como radio clásica? Como esta forma, este formato que tenemos, que ya tiene más de 100 años, ha evolucionado en ciertas cosas, pero son 100 años que la radio es el lenguaje que le habla al oído, y sobre todo a las mujeres. Sí, ese es nuestro órgano más sensible. Estamos viviendo tiempos muy rápidos, don Ramón, de desarrollo, de tecnología, de apatía también, de querer ser tu propio constructor, ya no esperar que otros construyan, me refiero a la comunicación, pero no podría decirlo con certeza. La radio, sin lugar a dudas, así como la televisión, que se pensaban muertas, siguen estando vivas. Lo que nos toca es adaptarnos un poco al momento y ver qué plus le podemos poner. Yo no creo que la radio vaya a desaparecer. Yo la veo difícil que desaparezca. Naciones como Argentina o como España, y es cultural, no han desaparecido las librerías. Los gringos sí la han desaparecido. Creo que al final sí como cultura. Recuerda que ya parecía la muerte del libro, que salieron todas las tecnologías. Yo no sé cuánto, ¿ves? Una estadística que habría que revisar cuánta gente lee en estas pantallas. Bueno, hay gente que lee en pantalla, pero no ha dejado... A las 6 de la tarde, la Casa del Libro, FNAC, cualquier librería de Madrid, comienza a llenarse de la gente que se trabaja a comprar una novela. Obviamente a lo mejor cambiaremos al tablet en el tiempo, porque se conserva más el documento, pero el libro todavía sigue siendo libro, y la gente joven en esos países, doy fe, que sigue leyendo. Y la radio seguirá para mí siendo radio. De eso estoy convencido. Sí. Yo veo que países como España, obviamente, los españoles, los mexicanos, los argentinos, tienen líderes radiofónicos de peso. Los colombianos. Buenísimos. Son los liderazgos. Quizás eso es lo que nos falta, don Ramón, porque si usted un poco hace la revisión por dial, cuando usted escucha los editoriales o los introitos, son muy pocos los periodistas que lo hacen, pero más allá de ese momento particular de la comunicación, ese referente de periodista que no tiene inclinación, o sea, que su corazón no se traduce al momento de hacer su análisis, lo deja por fuera. Eso nos falta. Nos falta. Estamos en un país donde la comunicación está cooptada por el poder, a través de la propaganda o el control de los medios de comunicación, que alguna vez fueron incautados y que llevan 20 años, casi 20 años sin que se los venda. Y no los quieren o han vender. terminado quebrados, como algunas radios del Grupo Isaías que desaparecieron, simplemente porque no lo supieron administrar. ¿Qué lectura le da ese proceso de que llegue un gobierno de izquierda o derecha? Lo último que van es aflojar los medios de comunicación. Que por extensión pudiéramos aplicarlo a los diferentes niveles de poder, ¿no? Pues llega y un Consejo Nacional Electoral se inclina, llega... O sea, como que lo que pasa en la comunicación también pasa en las otras instancias de poder.
¿Qué es lo peligroso para mí en esta relación que termina siendo económica o por temor con los medios de comunicación? Es que limitamos la posibilidad de ejercer la libertad de expresión, no como un ejercicio del comunicador, sino como el ejercicio de la ciudadanía, que nosotros debemos informarle a la ciudadanía y ellos tienen que obtener esa información. Ahora, la no venta de los canales es porque conviene. Habrá que preguntarse hasta cuándo, porque el TC Televisión en alcance no es de hace 10 años, no es lo que soy, pues. ¿Cuántos realmente programas se ven? ¿Cuánta la gente ve el noticiero de TC Televisión o de otros medios de comunicación, don Ramón? Pero estábamos hablando en particular de este. Y además que viene de la mano de que ya no son los únicos medios, ya no hay ese monopolio, oligopolio, mejor dicho, de la comunicación, sino que hoy el contraste con el TikTok, con el videíto, con el comunicador de redes que hay en un espacio, bueno, no tan bello como este, pero hace su comunicación desde ahí. O sea, no es tan sencillo o tan rentable seguir manteniendo estos medios públicos al servicio de ningún poder. Esa imagen de sobrepoder de estas instituciones ha caído, es imaginario, ¿no? Sí, totalmente. A mí la gente me decía, ay, pero es que yo no veo televisión. Yo no veo. Y está bien. 30 años atrás hubiese sido Star. Claro, y mejor sueldo. Mejor sueldo. Y mejor sueldo. Gracias por este encuentro con alguien que apreciamos muchísimo. Gracias, don Ramón, a usted, porque conversar, como lo hacemos siempre, ¿no? Abierto, de forma honesta, es un placer hacerlo. Gracias por vuestra comparecencia en Íntimo Interés. Hasta el próximo encuentro.